a conversar ahora con Luis Vicente León como todos los miércoles. Bien, y hay varios temas en el orden económico que creo que es importante abordarlos. Luis Vicente, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de hablar contigo, como siempre. Muchas gracias. Igual. Bueno, fíjate, hemos visto que el costo de la canasta alimentaria, pues del venezolano, cada día tiene aumento. Por ejemplo, en el mes de junio se ubicó en 56 millones de bolívares, según lo que ha dicho el Sendas FBM. Y también, bueno, a esto se suma las dificultades que hay para la exportación del petróleo. Es decir, hay un conjunto de datos en la economía que hacen difícil que el Estado pueda cumplir con todos sus compromisos, pero también se hace muy difícil que el ciudadano pueda cumplir con los propios, ¿no? Estamos ante una doble crisis, ¿no? La crisis de las finanzas públicas y la crisis de las finanzas personales, ¿no? Bueno, mira, era perfectamente previsible el impacto de la crisis en la vida cotidiana de la población y obviamente en la economía nacional. Primero, vale la pena recordar que no es una crisis nueva. Estamos hablando de un país que tiene 6 años en recesión económica y no una recesión cualquiera. 6 años en una recesión que pulveriza más de 60% de la capacidad productiva, del ingreso real del país, y por supuesto que tiene un impacto demoledor en la vida, en la capacidad de compra, en la inversión en Venezuela. Ahora, la pandemia amplifica el problema. Es decir, la pandemia es sin duda un elemento amplificador de la crisis. Primero, en todo el mundo, un factor de incertidumbre, un factor de contracción, de actividad, etcétera, ¿no? Y que además no ha terminado, no estamos ni cerca del fin de esta historia. La verdad es que hemos ido como un sub y baja. Bueno, que si te metes en cuarentena, que si va la penetración de la enfermedad, que flexibilizas porque quieres que la gente pueda, digamos, regresar a la calle, trabajar, que las empresas puedan operar, pero automáticamente comienzan lo que se llama la segunda etapa, esa segunda fase, que ya en algunas partes no es ni siquiera segunda, sino tercera y cuarta fase, que es que, bueno, el reconocimiento básico de que tú no has resuelto el problema. Es decir, que hay distinto hoy que al principio de la pandemia. Bueno, sí, se ha aprendido algo en términos de cómo atender a los pacientes. No es que tenga una medicina que lo cure, pero, digamos, sabes que hay unos convitos que hay que usar. O sea, ha mejorado, claro que tienes una mayor capacidad, pero no resuelves el problema de fondo. La penetración de la muerte sobre la penetración sigue siendo más o menos igual, es decir, un poquito más baja, pero es más o menos igual. Y obviamente el impacto de esto sobre la economía en Venezuela es mucho peor. Y digo que es mucho peor porque, bueno, teniendo el mismo impacto básico que en cualquier parte del mundo, a Venezuela la agarra con, digamos, con problemas críticos de infraestructura, de agua, de luz. Y es ahora, en esta fase, donde nosotros estamos realmente enfrentando un incremento severo de la enfermedad, sin tener una capacidad real para poder atenderla. Y eso, por supuesto, impacta la salud, pero también impacta la economía, ¿no? Claro, no, ahí pudiéramos decir que no es lo mismo que que alguien le agarre el frío con una buena cobija a quien le agarre el frío con un pedazo de papel periódico, por ejemplo. En el caso de Venezuela no tenemos una buena manta para cubrirnos de ese frío, ¿no? Claro, y Venezuela, digamos, traspolaras a la situación de la población frente al coronavirus o al COVID-19, para hablar correctamente, tú tendrías que Venezuela es una especie de enfermo con inmunodeficiencia. Es decir, a todo el mundo le va mal. Es decir, a nadie le gusta tener COVID. Obviamente. Incluso los asintomáticos, bueno, tienen un montón de
si no tienen una complicación de salud directa, tienen el problema de que, bueno, que contaminen a otras personas, Y el que son unas aislamiento bombitas. es terrible, ¿no? Y el efecto psicológico, me imagino. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que no es lo mismo si tú eres un joven completamente sano y te contaminas, que si tú eres una persona con inmunodeficiencia por una enfermedad o muy mayor, que has perdido parte de tu defensa y te da el coronavirus. Bueno, obviamente, Venezuela es eso. Es decir, el factor es el mismo, pero la reacción de tu cuerpo es diferente. Y la reacción de Venezuela es dramáticamente complicada. Y la verdad, me temo decir esto, no me gusta, pero es básicamente la realidad que estamos viviendo. Nosotros todavía no hemos vivido el pico de esta enfermedad. Es decir, no estamos ni cerca de lo que esto podría ser y lo que probablemente va a ser. Es decir, tú estás viendo el crecimiento a diario de las cifras oficiales. Pero las cifras oficiales, yo ni siquiera las estoy cuestionando, porque las cifras oficiales en Italia, en España, en Estados Unidos, tampoco son, digamos, suficientemente sólidas como para entender la penetración de la enfermedad. Porque en realidad la data oficial lo que te refleja es las personas que fueron verificadas con Claro, pruebas, además con PCRs, es hay decir, con pruebas, subregistros, ¿no? Hay con, con, subregistros con, en muchos lugares, pues. claro. Ujú. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes, si tú no tienes una masificación de esas pruebas, como por ejemplo las puede tener Suecia o las puede tener Suiza, que son países que aplicaron las pruebas a, ¿cómo se llama? Muestras representativas de la población, tuviera o no tuviera síntomas, porque acuérdate que una parte muy importante de las personas que están con coronavirus o con COVID ni siquiera lo saben, es decir, porque son asintomáticas. Entonces, si tú le haces la prueba a las personas que tienen síntomas, tú estás haciendo una prueba en un subconjunto de la población de riesgo, porque el conjunto es mucho más amplio, solo que tú no lo conoces. Y como no tiene el síntoma, tú no le estás haciendo la prueba. Es Ahora, decir, fíjate, si tú no... sí, fíjate, ahí en medio de toda esta situación que se ha dado, una pequeña luz, una segunda lucecita, porque hubo un acuerdo entre gobierno y oposición para que la OPS pueda repartir ayuda humanitaria y eso es una buena señal. Sin embargo, es muy poquito, ¿verdad? Es muy poquitico para lo que se debería hacer. Una capacidad de ponerse de acuerdo precisamente porque no hemos llegado a lo peor. Mira, lamentablemente, el tema político privó y esos son errores que se pagan, es decir, se pagan. La conflictividad política privó en el momento de tomar decisiones que se requerían, decisiones de acuerdos puntuales, parciales, que se requieren para poder garantizar que haya recursos para atender el drama que vive la población. ¿Qué pasó? Que como al principio el problema en Venezuela parecía no ser grave, porque la penetración era pequeña, más allá de nuevo de que las cifras oficiales puedan subestimar el problema aquí y en la Cochinchina, no es un tema solo venezolano, pero en el caso venezolano era obvio, y creo que lo conversamos tú y yo en algún momento, Claro. era obvio que el problema no era tan grave cuando tú chequeabas, por ejemplo, en las clínicas, los hospitales no estaban colapsados, las clínicas privadas, muchos fines de semana, los primeros por lo menos 8 fines de semana. Las clínicas privadas ni siquiera reportaron un caso de COVID-19 y no había nadie en la terapia intensiva. Entonces, bueno, más allá de que hubiera hecho pruebas o no hubiera hecho pruebas, era obvio que Venezuela no tenía la condición de crisis que tenía Colombia, que tenía Ecuador, que tenía Perú, y mucho menos España o Italia o lo mismo Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? La gente empezó a meterse en la cabeza la idea de que ya habíamos pasado entonces el peligro. Es decir, como que, bueno, como aquí no hubo una penetración relevante, entonces no la va a haber. Bueno, ¿y de dónde sacaste eso? Que no la haya habido, lo único que te dice es que estaba retrasada. O sea, que entra más tarde. Pero si tú no tienes vacuna, o sea, tú, Vladimir Villegas, no eres
un vacunado y no has tenido COVID-19 y no has desarrollado los anticuerpos, tú eres una persona de riesgo para contraer la enfermedad. Claro. Si hay casos en Venezuela, y cada vez más casos, tanto comunitarios como importados. Es decir, los primeros eran importados, pero hoy hay de los dos. Hay el importado y hay el comunitario. O sea, si hay ahí casos, ¿por qué es que tú eres inmune? ¿Por qué es que se resuelve el problema? Entonces empezaban todas las teorías locas de que no, en Venezuela no nos da coronavirus porque cuando estábamos chiquitos nos vacunaban con la vacuna de la múltiple. Entonces, bueno, somos inmunes. Y después está el famoso meme que a mí me parece todavía, ese por lo menos tenía más sentido, que decía, a los venezolanos somos inmunes porque tomamos chicha en la calle, comemos perros calientes, Pincho. pero somos inmunes a todo. Es decir, no somos inmunes a nada. Y la verdad es que esto se retrasó en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos aislados. O sea, porque aquí no estaban entrando las bombas de contaminación que estaban entrando en el resto de América Latina. Pero una vez que ya está el bicho allá adentro, o sea, que lo tenemos en casa, bueno, él va más poco a poco, pero va. Y en un momento determinado, además, se amplificó el problema, bueno, digamos, porque es verdad que hay una entrada por frontera de personas que pueden venir contaminadas. Mosca, yo no estoy ni de cerca, yo todo lo contrario, rechazo contundentemente la persecución, el ataque, el intento de criminalización de las personas que han regresado a su país por cualquier circunstancia, porque tuvieron que venirse, porque, porque la crisis también destruyó sus capacidades de empleo, y al final de cuentas, cuando tú estás viviendo, digamos, pagando un alquiler en Perú o en Ecuador o en Colombia y perdiste tu empleo. Es decir, que además son empleos muy, en la mayoría de los casos, recordemos que los migrantes que fueron a América Latina, digamos, no todos, pero en un porcentaje relevante, fueron personas que se fueron en condiciones bien complicadas, bueno, muchos caminando. Claro. ¿Y qué pasa? Que los empleos que conseguías en esos países, que tampoco son países que tienen gran capacidad para poder absorber las masas de venezolanos que les llegaron, si ya son países que tienen problemas con sus propios nacionales para generar empleo, échale pierna tú, darle empleo a migrantes venezolanos que inundaron, por ejemplo, Medellín, o inundaron Bogotá, o inundaron Lima. O sea, yo escribí muchas veces y la verdad me sentí afectado con la xenofobia contra venezolanos en esos países. Pero eso es una cosa. La otra cosa es entender que la migración venezolana, por supuesto, generó distorsiones importantes en la economía y en la sociedad de los países receptores. O sea que no era fácil para ellos generar empleo. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿quiénes son los primeros despedidos? Los primeros que perdieron sus empleos frente a una cuarentena de esta magnitud que impactó esas economías. Los venezolanos, y por supuesto que entraron entre 60 y 80 mil venezolanos, regresaron por la frontera de Cúcuta a Venezuela. Entonces, claro, obviamente, si tú pasaste Perú, Ecuador, Colombia, que son países que tienen el problema y que lo tuvieron intenso, además, en condiciones, más en esas condiciones con las que los venezolanos han tenido que hacer su esfuerzo para regresar. Claro, nuestro trabajo tenía que haber sido, como país, recibirlos adecuadamente. Primero, porque nosotros somos quien para prohibirle o restringir la entrada a un venezolano a su país. Eso es inconstitucional. Así es. Los venezolanos tienen todo el derecho a regresar. Que si me fui, bueno, tú te puedes ir 16 veces y las 17 tienes el derecho a regresar a Venezuela porque ese es tu país. Y por lo tanto, nadie tiene derecho a impedirte tu entrada. Por supuesto, aquí viene un segundo elemento que bueno, puede sonar conflictivo para algunas personas extremas, pero bueno, por supuesto que en el medio de una pandemia, una persona que entra al país podría ser sometida a revisiones, a pruebas, básicamente para impedir o evitar o reducir
los riesgos de contaminación. Ahora, hay O un sea, tema allí, Luis Vicente, fíjate que lo planteaba Elías Santana en una entrevista que yo le hacía en Vladimir La Carta. ¿A qué le huyen los venezolanos que se meten por la trocha? ¿A qué le temen? Ese es el otro asunto, ¿no? ¿A qué es lo que le temen? bueno, Al claro, es maltrato, que tantas cosas, ¿no? de, de entrada hay muchos factores. Es decir, los venezolanos han salido y entrado por las trochas en Cúcuta, San Antonio, Puerto de Santander, Maicao, y luego, bueno, todas las de Hasta la Brasil. gasolina ha salido por ahí. Durante años. Es decir, es incluso una costumbre que además, dependiendo de cómo era la relación económica entre Venezuela y Colombia, se usaba en doble vía. Durante años, los colombianos entraban a Venezuela indocumentados por las trochas. O sea, así arrancaron el desarrollo de esas trochas. Y hay, bueno, canales completos, hay jeeps completos que te pasan para adelante y para atrás, para allá y para acá. ¿Por qué? Bueno, o porque no tenían los papeles, o porque tenían miedo bueno, que los pararan. Porque, ¿qué pasa? Acuérdate que una población que viene, digamos, pauperizada, con, con problemas críticos, que viene además maltratada muchas veces, físicamente, económicamente, emocionalmente. O sea, ni saben. Y empiezan a correr los rumores, el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Resulta que tú te consigues a 3 venezolanos en el camino a la frontera y esos 3 personas te dicen que están metiendo presos a los venezolanos que pasan por el puente Simón Bolívar. Bueno, y tú se lo crees. A lo mejor es verdad o a lo mejor es mentira. Pero tú no quieres asumir ese riesgo. Entonces, por supuesto, que vas y empiezas a buscar el mecanismo para meterte por una vía donde no te tengas que topar con ningún guardia nacional o con ninguna autoridad policial en la frontera. Sin contar con que en frontera hay, sin duda, cualquiera, yo soy de frontera, o sea, yo soy gocho, yo viví la frontera, a mí no me la contaron. Y no te estoy diciendo ni siquiera ahorita, o sea, no te estoy hablando de esta etapa de pandemia, y ni siquiera te estoy hablando del chavismo, te estoy hablando de la historia de la frontera. Y en la historia de la frontera, de un lado y del otro, hay abuso de poder, cobro de peajes, robo y maltrato. Es decir, porque los tipos que están ahí se sienten todopoderosos en el control de unas personas que tienen necesidades de cruzar una frontera y abusan de ella. Y nadie los Eso ha controla. pasado años. Así es, así es. Bueno, Luis Vicente, te agradezco mucho estos comentarios. Siempre Gracias a un ti. placer conversar contigo. Igualmente, que estés muy bien. Cuídate mucho. Igual, hasta luego. Ok, un gran placer. Bien, Luis Vicente León, muchas gracias. Hacemos la pausa de esta hora, 5:32 minutos. Ya venimos. Al regreso más de Vladimir Villegas por Unión Radio.